Si tú también has visto esto en clínica, sangrado que no cede, bolsas que vuelven pese a la higiene y ese caso que parece estable hasta que deja de estarlo, entonces esto te interesa. Porque muchas veces el punto de inflexión no es más placa sin más, es un cambio en el ecosistema. El biofilm madura, se vuelve más anaerobio y aparecen comunidades bacterianas que se comportan como un equipo coordinado. En microbiología periodontal, una de las clasificaciones más influyentes para entender la enfermedad son los famosos complejos de Sokransky. La idea es simple, las bacterias no aparecen aisladas, sino en comunidades que tienden a coexistir en el biofilm subgingival y cuya presencia se asocia con bastante consistencia a determinados niveles de inflamación y de destrucción tisular. Dentro de esa clasificación se describen complejos codificados por colores, entre ellos el verde, el naranja y el rojo, que de forma práctica reflejan también la maduración del biofilm. En etapas más tempranas, los complejos considerados más iniciales, como el verde, se relacionan con una colonización más compatible con salud o con fases menos avanzadas. A medida que el ecosistema cambia, más placa madura, menos oxígeno, más inflamación, aparece el complejo naranja, que se interpreta como un grupo de transición. Bacterias que ayudan a consolidar un ambiente más anaerobio y que facilitan el establecimiento de especies más patógenas. Y aquí llegamos al protagonista cuando hablamos de periodontitis avanzada. El complejo rojo de Sokransky, la tríada clásica formada por Porphyromonas gingivalis, Thanerella forsythia y Treponema denticula, es el que se asocia de forma más consistente con periodontitis avanzada y con mayor destrucción de tejidos. Estas bacterias son anaerobias estrictas y predominan en el biofilm subgingival maduro. Además, se comportan de manera sinérgica. Juntas se favorecen, se organizan mejor y sostienen un ecosistema más disbiótico. Producen enzimas proteolíticas y otros factores de virulencia capaces de degradar la matriz extracelular y, lo más relevante desde el punto de vista biológico, de alterar la respuesta inmune del huésped, alimentando un círculo vicioso, disbiosis más inflamación crónica y con ello progresión de la destrucción periodontal. Cuando trasladamos esta lógica a los implantes dentales, el concepto es muy parecido: biofilm que madura, comunidad que cambia, inflamación que se cronifica. En el contexto de la perimplantitis, la tríada roja puede desempeñar un papel importante en la progresión de la inflamación y la pérdida ósea alrededor de los implantes. Estas bacterias pueden colonizar la superficie del implante y formar biofilms adheridos, especialmente en superficies rugosas o cuando el control de placa es insuficiente y el biofilm tiene tiempo para madurar. Sus factores de virulencia estimulan mediadores inflamatorios y favorecen un microambiente que incrementa la actividad osteoclástica, contribuyendo a la pérdida ósea marginal y, en determinados casos, al fracaso implantario tardío. Por eso, en implantología, además del mantenimiento, hay un punto crítico que siempre merece atención: la interfase implante-pilar. En esa zona puede existir un microgap, y si ese microespacio actúa como zona de retención, puede convertirse en un reservorio donde el biofilm se protege, persiste y favorece la inflamación perimplantaria. En este escenario, la prevención de la colonización bacteriana en la interfase no es un detalle técnico, es un objetivo biológico. Aquí encaja la tecnología GAP0 de Ticker, basada en una conexión de alta precisión para eliminar el microgap entre implantes y el pilar, con el objetivo de reducir la microfiltración bacteriana en esa zona. Al limitar uno de los principales reservorios potenciales para bacterias patógenas, esta conexión busca disminuir el riesgo de inflamación crónica y de pérdida ósea perimplantaria, mejorando así la estabilidad y la predictibilidad a largo plazo de los tratamientos. Por tanto, los complejos de Sokransky nos ayudan a entender que la enfermedad no es solo una bacteria, sino un cambio ecológico del biofilm. Y en implantes, además del control de placa, la precisión en la conexión y la reducción del microgap pueden ser un factor relevante para proteger tu salud perimplantaria. No olvides suscribirte a nuestro canal y puedes dejar todas tus dudas en los comentarios de los vídeos.